pequeño velero de 12 metros de eslora como el tuyo pueden surgir dificultades en la convivencia, poco espacio para mucha gente y demasiado tiempo donde los conflictos hacen saltar chispas que afectan a la buena navegación. Sí, eso pasa. Esto pasa y con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia a veces en fin, hay que callarse y aguantar, pero hay que aguantar, no es fácil. La convivencia no es fácil, incluso a veces con gente que son muy amigos de siempre, ¿no? Pero sobre todo en estas travesías no siempre puedes ir con gente muy conocida. A veces vas con gente que te has conocido así en poco tiempo, que está dispuesta, porque no todo el mundo dispone de tiempo, sobre todo tiempo para poder hacer una cosa de estas, y entonces te encuentras con gente que no conoces bastante y te encuentras con problemas gordos de este tipo, sí. ¿Es la explicación a las travesías en solitario? Sobre las travesías en solitario, pues hay mucha gente que las hace. Yo mismo, después de que he hecho ya esta travesía dos veces y con problemas de convivencia, pues si tuviera oportunidad volvería a hacer. A ver, oportunidad me refiero que ahora ya soy bastante mayor, voy a cumplir 70 años, ya la cosa se me complica, se me hace difícil el volver a poder hacer, pero si pudiera hacerlo, la haría, si fuera más joven, la haría en solitario, la haría todos los años porque me encanta y creo que es lo mejor. Y hay mucha gente que han optado por esta solución. Solución que también es un reto personal normalmente. Sí, naturalmente. La navegación en solitario desgasta mucho porque, claro, no puedes dormir mucho tiempo seguido, ¿no? Y es durante una travesía, la travesía, por ejemplo, de Canarias al Caribe, pues son prácticamente 25 días durmiendo en pequeños ratos de 20 minutos, media hora. Pues aunque duermas muchas horas, no se descansa, y esto es un reto tremendo, es una de las cosas más duras, el descanso. Ramón, ¿qué mar es más difícil, el Mediterráneo, donde navegas habitualmente, o el Atlántico, donde te pusiste el reto? Mira, el Atlántico es un mar donde hay grandes temporales, pero en unas épocas. Entonces es muy estable, es previsible. El Atlántico es previsible totalmente, sobre todo esa parte sur, ¿no? Donde hacemos la travesía, que es prácticamente en las zonas de entre los trópicos y, bueno, más o menos. Allí es muy previsible, no hay grandes temporales, salvo en la época de los ciclones, y se navega muy bien. En el Mediterráneo es un mar que es imprevisible porque en cualquier momento pues se desata una borrasca y te crea un temporal inmenso que no te da tiempo, que estás ahí en medio haciendo una travesía, por ejemplo, desde la costa de España hasta las costas de Cerdeña o Sicilia, y ahí en medio te puede caer una tramontana y te barre bastante, ¿no? O sea que a mí me gusta más el Atlántico porque, ya digo, puedes prever el tiempo con una semana de antelación, aparte de que, ya te digo, en estas latitudes no hay ningún problema. Por lo tanto, hay que saber elegir la época. Volvemos a la planificación de la que hablábamos antes para hacer un viaje inolvidable y no que se olviden de nosotros. Efectivamente, sí, la época es muy importante. La ida hay que hacerla en invierno, porque en cuanto ya se empiezan a calentar las aguas en verano, pues empiezan a formarse los ciclones. Y entonces hay que ir en ese tiempo, y la vuelta hay que hacerla ya por el norte, donde ya los ciclones ya no llegan. Esa sí hay que hacerla ya en verano. En mes de junio, mayo, junio, julio son buenos meses. Por cierto, quien nos rescató del naufragio camino al estrecho de Gibraltar fue la nave con la que repetiste la aventura. Sí, efectivamente, nos conocimos por radio cuando íbamos hacia Azores. Después ya nos encontramos en Azores, convivimos con ellos, era una pareja, y estuvimos con ellos unos días en Azores, y luego emprendimos el viaje de vuelta juntos desde Azores hacia España,
cruzar el Atlántico con ese mismo barco. Has hablado de la época meteorológica para hacer el viaje. Ir y volver no es lo mismo. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, la diferencia es que en la vuelta hay que hacerla más por el norte, o sea, en el sur tenemos el viento que va siempre hacia el oeste. Entonces ahí tenemos viento de popa y tenemos que hacerlo por esta zona donde no hay temporales y siempre hay un viento y una corriente a favor. La vuelta por aquí no podemos hacerla porque ahí en la parte de la zona de trópicos el viento siempre va hacia el oeste, por lo tanto por ahí no podemos volver y tenemos que irnos hacia arriba, hacia el paralelo 38. Y entonces ahí estamos entre la zona del anticiclón de las Azores, donde en teoría no hay ningún viento, y tenemos una zona por encima que tenemos ya lo que le llaman contralíseos, que es el viento que da toda la vuelta a todo lo que es todo el contorno del anticiclón de las Azores, que es enorme, ¿no? Que te cubre el Atlántico prácticamente de costa a costa en un tiempo. Por eso los veleros tienen que utilizar motor para evitar el paralelo 40. Sí, bueno, a ver, hay algunos que van al paralelo 40. Nosotros fuimos por el paralelo 40. Lo que pasa es que puede ser muy duro. O sea, a veces allí se forman temporales importantes y entonces hay otra opción, que es ir por en medio del anticiclón, navegar prácticamente, enviar en línea recta desde el Caribe o desde las islas del Caribe hasta las Azores, y entonces allí no hay viento ninguno, y hay que utilizar el motor. Pero esta es una opción, ¿eh? No es que se tenga que hacer así. Son dos opciones distintas. Desde este lado del Atlántico, este lado oriental, tenemos mucha información de cómo ir para allá, pero no hay tantos datos de cómo volver. ¿Qué es más sufrido? Bueno, es mucho más sufrido la vuelta, y el problema es que hay que volver, que se va. Ir es muy fácil, pero hay que volver, y entonces sobre esto no hay mucha información, y es una parte del libro donde me he dedicado bastante a explicar pues las opciones y la forma de volver, que esto no se explica mucho y yo creo que es importante. Cuando estuve preparando la travesía, la verdad es que yo no sabía cómo volver hasta que tuve que coger el toro por los cuernos. No estaba muy claro. Llegar a América y volver como Cristóbal Colón tiene que ser o dar una sensación de éxito. Sí, es muy grande, es muy grande. Es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio y es un recuerdo, ya te digo, que es para toda la vida. Y lo que intento un poco en el libro es que la gente se quite los miedos, la gente que puede hacerlo, porque claro, es una cosa que cuando lo piensas pues da un poco de impresión, ¿no? Y entonces lo que intento pues es quitar un poco los miedos y que la gente lo disfrute, y que cuando ya le quede el momento de saborear las mieles, porque hay un momento en que se juntan las mieles y las hieles. Entonces las hieles desaparecen, se olvidan, quedan las mieles, y lo que pretendo un poco es que se recuerde el libro La Odisea del Paradise, y a mí que en muchos casos pues es el motor que acaba de impulsar esta idea de mucha gente a llevarla a cabo. Es decir, que la vela es para disfrutar, no para arriesgar. No, la vela es para disfrutar. La vela es para disfrutar, pero hay muchas formas de disfrutarla. A ver, yo me hice navegante, empecé a navegar con 15 años en el Golfo de León, en la cuna de la Tramontana, y ya viví con 15 años unos temporales enormes, ¿no? Entonces, para mí esto era un embrujo, un embrujo que me tuvo preso toda la vida, ¿no? Y entonces los mares las zonas de navegación se me fueron quedando pequeñas. El Mediterráneo se me quedó, bueno, la Costa Brava, que es donde navegaba, se me quedó pequeña. Navegué por España, navegué a las Baleares, se me quedó pequeño. Fui hasta Cerdeña, Italia, Malta.
y luego pues el Atlántico, y si fuera más joven estaría pensando en cruzar el Pacífico. Cuando la mar te engancha, no te suelta, como bien saben los oyentes de Españoles en la Mar. Ya. Muy bien. Pues damos las gracias a Ramón Prat, autor de La Odisea del Paradise, por atender a las preguntas de Radio Exterior de España. Vale, si me permites, yo quisiera enviar un saludo muy entusiasta a todos los que me están escuchando desde estos mares y océanos, y un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos de salud y buena mar. Y también quisiera decir que hay una página web que se llama laodiseadelparadise.com, donde hay más información sobre el libro y las maneras de adquirirlo. Y nada más, y dar muchísimas gracias por haberme atendido y acogido en las ondas en este programa. Y vamos con la sabiduría de nuestro refranero popular, que hoy nos habla de abundancia. 2 cosas no se pueden agotar: el saber y el agua de la mar. Y tampoco se agotan las ediciones de Españoles en la Mar, en la antena de Radio Exterior de España desde hace 29 años, y que se emite por la emisión internacional a través de la onda corta, la radio digital DRM, Internet y por dispositivos móviles. Les agradecemos su atención y les citamos de nuevo con nosotros en 23 horas.